Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Gonzalo Alonso y os doy la bienvenida a un nuevo reportaje de Gamos del Spain. Hoy os presento la parte 2 del reportaje junto a Pablo de Sousa en Segovia, más experiencias y más anécdotas de aquellos años gloriosos en el mundo de los rallies que tanto nos gusta. ¿Qué os parece si ya continuamos con la charla con Pablo? Cuando en el año 80 SEAT me ofreció llevar un 124 Grupo 2 que había, que lo había llevado anteriormente Alfonso Marcos, y me lo ofrecieron. Dije que sí, indudablemente. Y claro, me pasó lo mismo que con el Escort. Lo pude probar un poco en Madrid, que fue donde lo recogí, y le di una vuelta y bueno, me fui a entrenar el Rally de Orense y a correr el Rally de Orense con él, que además me parece que, si no me equivoco, terminamos terceros en ese Rally de Orense con el SEAT. Y muy bien, un coche francamente majísimo, iba muy bien. Y bueno, luego ya empezaron a hacer algunos retoques en Madrid, porque yo cuando me lo dejaron venía directamente de Barcelona, de lo que se llamaba antiguamente Talleres ABC, que era donde estaban los talleres de SEAT Competición, y lo empezaron a tocar en Madrid. Ya lo empezaron a tocar en Madrid y salía al Rally CS con el coche que no andaba ni para atrás. Tenía un problema de calaje de distribución, que lo descubrimos, pero ya no podíamos hacer nada. Y bueno, y me pidieron que saliera al Rally y que aguantara. Estaba a punto de no salir porque el coche no iba, no andaba absolutamente nada, pero tuvimos la gran suerte de que empezaron a correr todo el equipo Talbot y entre ellos, y se salieron todos y rompieron todos, y entonces quedamos primeros del Grupo 2 Fabricación Nacional, con lo cual a SEAT ahí ya le vino Dios a ver, porque ya se puso arriba en puntos en el Campeonato de España. ¿Qué más recuerdos nos puedes comentar de aquellos años junto a SEAT? Hombre, eran recuerdos bonitos y simpáticos, ¿no? En la época con Rothmans ya la cosa era bastante seria, era Rothmans quien decidía cómo se hacía, y entonces parte de las conversaciones siempre las tenían, bueno, eran a tres, era SEAT, Rothmans y yo siempre, y entonces bueno, se iba decidiendo. Yo en la época de Rothmans con SEAT tenía dos coches, tenía un Grupo 2, que era con el que gané el Campeonato de España de Grupo 2, y un Grupo 5, que el Grupo 5 exactamente me parece que hicimos con él 3 rallies nada más. El primero saqué una biela por un costado, el segundo, que fue el Rally de Tenerife, salió ya con la junta de culata quemada, hizo todo el rally con la junta de culata quemada. Y un Rally de Canarias 4 entonces. Y el siguiente fue el Rally Sachs, pero que antes de salir tuvimos que cambiar el motor y poner el motor del Grupo 2, porque se había destrozado el motor del Grupo 5 y no se podía reparar. ¿Cómo era hacer el Campeonato de España compaginándolo con tu vida normal, no? Bueno, ya en esas épocas ya estaba volcado, o sea, a excepción del año 79, que estaba haciendo el servicio militar en Valencia, pero tenía permiso para hacer rallies, y bueno, pues ahí era cuartel y hacer rallies, y luego ya pues la vida normal, ya me dedicaba a ello y ya todo mi tiempo estaba volcado en las carreras. O sea, entonces yo recuerdo, me parece que fue el año 81, lo teníamos calculado, me parece, pasamos fuera de casa 270 y tantos días, o sea, todo el mundo ya. En 1982 saltas al Fiat 131 Abarth. ¿Cómo ocurrió? Fue una decisión que tomó Rothmans. Rothmans fue la que decidió que fuera ese coche. Había otra oferta. En ese entonces, justo en ese verano, me la propusieron a mí. Era una oferta con Opel, pero bueno, se desestimó porque ya se estaba barajando la posibilidad de que viniera Beni con el Porsche, y porque Jorge ya se retiraba después del accidente que tuvo en el Rally de La Rioja. Se recuperó,
corrió, me parece, el Tenerife, entonces corrió 2 o 3 rallies y se retiró ya definitivamente de los rallies, y entonces ya estaba bastante avanzado el tema de Beni. Entonces se apostó Rothmans por seguir con SEAT, era la opción en principio más acertada, y decidimos ir al 131. El 131 lo compró Rothmans, no era mío. Ese era un coche que no es apto para privados, nunca lo fue. Además, me lo habían advertido y me lo advirtió mi hoy copiloto y gran amigo Daniel Ferrater. No recuerdo, esto fue en Cataluña, estábamos hablando, y me dijo: os equivocáis, Pablo. Yo chico, yo no. Dice: no te dejes embaucar con eso, porque eso es una auténtica porquería. Salvando las distancias, era un coche, una maravilla, pero es un coche que necesitaba asistencia antes del primer tramo y al final del primer tramo. O sea, cada tramo, a entrada y salida del tramo, necesitaba asistencia. Eran coches muy sofisticados para la época, y claro, con los materiales que existían antes, pues, eran coches delicadísimos y no se podía. ¿Nos puedes contar alguna experiencia interesante con el 131 Abarth? La más impresionante fue en un cambio rasante que volamos, íbamos en el aire, y con Pedro García, que era mi copiloto entonces, y justo en ese momento, cuando estaban las 4 ruedas en el aire, el coche se quedó sin corriente y se apagaron las luces, y era de noche, y detrás venía una curva circular. El susto que nos dimos fue de caer el coche, tenerlo que frenar, no sabía dónde estaba, o sea, sabía que estaba en la carretera porque no sonaba nada. Y al final conseguimos pararlo. Terminamos el tramo, que era cuesta abajo ya todo, íbamos con una linterna, y claro, cada cierto momento teníamos que parar, cuando me quité el casco, porque si no, no podía oír, para poder oír si el que venía detrás, y que esconderme, o sea, quitarme del sitio donde él no me enganchara, porque me podía enganchar, y así llegamos hasta el final de tramo. ¿Qué sucedió luego para poner punto y final al 131 Abarth? Es que era un coche que veníamos de todo complicaciones, a excepción de 2 golpes que le di yo, uno en el primer rally, que fue en el Costa Brava, que hice un trompo en quinta, que indudablemente fue culpa mía. No, por culpa de las circunstancias, pero culpa mía, al final, que es el que llevaba la rosquilla. Y el otro en un Rías Bajas, acortando en una zona bajando hacia Porriño, que enganché un quitamiedos de hormigón con la rueda por dentro del campo, y esos fueron mis fallos con ese coche. El resto, un día se quemó el encendido electrónico, otro día explotó el filtro del aceite en pleno tramo y se salió todo el aceite. O sea, cosas que decías: bueno, Dios mío, ya esto no sé qué le puede pasar más. ¿Por qué decidiste colgar el casco a finales del 82, principios del 83? Yo había tenido una reunión en el año 1981 a principios, en el mes de, pues creo que al terminar el Costa Brava, uno de esos rallies era. Entonces, una reunión de Rothmans, SEAT, yo en Madrid, donde después del rally Costa Brava, bueno, pues como el coche se había golpeado muchísimo, estaban viendo a ver quién pagaba la reparación. Y bueno, era peculiar eso, porque claro, dicen que me había pasado, que no sé qué, no sé cuántos, y que a ver cómo lo hacíamos. Y bueno, al final nada, me imagino que era para meter miedo al cuerpo, nada más. Pero en esa reunión recuerdo que siempre decían que era un valor futuro apostar y no sé qué. Bueno, entonces salí de esa reunión que era lo que había que apoyar, que era el tío que había que apoyar ahora mismo en España, que no quedaba otra. Eso me lo dijeron. Entonces, claro, yo salí de esa reunión, que venía por la autopista viniendo a mi casa, que me iba besando en las manos de la ilusión que me hizo. O sea, me hizo mucha ilusión oír eso.
Y esa misma reunión la volvimos a tener al año siguiente. Y entonces ya estaba entre, bueno, era uno del más, este era uno de tantos, claro, que bien. O sea, había pasado de estar, parece ser el número 1 a ser el número 4, el 5 o el 3, es que no lo sé. Entonces eso nunca lo he entendido, jamás. O sea, yo en las carreras y en todo en la vida he tenido claro que si tú haces y vales para una cosa, vales y lo haces, no tiene más. Pero que hoy valgas y mañana no, y es cuando me di cuenta de lo que suponía todo el mundo de las carreras en general, o todo el mundo de la competición, me da lo mismo de automóviles, de lo que sea, que hoy vales y mañana ya no interesas y ya no vales tanto. Y entonces yo ya estaba casado y pensé que no era futuro el estar así con los años que tenía. Yo en ese momento ya tenía 27 para hacer 28 años y veía que podía ser un futuro muy negro si no tomaba una decisión, y me puse a trabajar en el negocio familiar, que entre otras cosas hacía falta, y decidí colgarlo y lo colgué, haciendo 2 o 3 salidas esporádicas y nada más, y no quise saber nada más de ello. El gusanillo volvió muchos años después, reapareciendo en rallies clásicos. ¿Por qué? Por culpa de un amigo mío. Por culpa de un amigo mío, de José Antonio Garbía, que fue el que lió todo con este coche, con el Alfa Romeo. Lo compró él y para que volviera. Y bueno, hice el primer rally que hice fue el Tour Classic de España en el año 2006. Bueno, fue volver a tomar todas las carreras después de 25 años o 24 años que lo había dejado, y para mí fue muy bonito porque eran rallies divertidos, no se entrenaban, eran rallies que se hacían a ojo, que era una de las cosas que siempre me ha encantado. Yo he hecho muchos rallies a vista, sin haber entrenado y sin notas. He hecho muchísimos en los años que comenzaba, y lo cual me resultaba divertido. Y este rally era durante una semana, y entonces hacías 2 o 3 tramos por la mañana, parabas a comer, volvías por la tarde, hacías otros 2 o 3 tramos. Entonces era impresionante, así una semana entera. Yo nunca lo había visto y dije, estas carreras son las que me gustan. Me habían invitado y me lo pasé bien, y bueno, dije que hombre, volver a hacer una cosa de estas no me importaría, pero volver al mundo de las carreras que no quería, y luego parece ser que no fue así, pero bueno. Muchos años en el mundo de los rallies históricos, ¿qué experiencias nos puedes contar? Yo ahora mismo las carreras, en el momento que me subo al coche o que estoy haciendo lo que estoy haciendo, es porque me gusta, es porque lo disfruto y es porque me siento vivo, y al margen de todo, porque ahora en los últimos años me está acompañando, como me han acompañado otros amigos, me está acompañando mi amigo Daniel Ferrater, y la base de todo esto es pasárnoslo bien, disfrutarlo y vivirlo. No me preocupa nada más. ¿Con qué Rally Legend actual te quedarías? El Full Lips, estos que están haciendo, no sé cómo son, los desconozco, me gustaría verlo, pero tal y como conozco a los que lo organizan, entiendo que tiene que ser muy similar a lo que es hoy día el Rally de Ondayo, que fueron los creadores. El Rally de Ondayo está muy bien, el Trasmiera, vamos, como se llamaba, pero a mí los que realmente me gustan y me lo estoy pasando francamente bien es en Portugal, corriendo el Rally Spirit, el Luso Busaco, que son los que hasta ahora estoy haciendo y llevo haciendo varios años. Son rallies preciosos, donde se vuelcan mucho contigo, y las organizaciones son impresionantes. ¿También corriste el Portugal Histórico? Sí, el Portugal Histórico es en regularidad. Sí, y me lo pasé muy bien también. O sea, pues es eso, se te va el concepto de rallies de lo que habías hecho antaño, porque son rallies de una semana, y entonces una semana está muy bien, es un rally muy divertido, porque además las medias son medias muy altas,
Las carreteras no están cortadas, pero sí está la policía cortándolas, o sea, no, oficialmente no están cortadas, extraoficialmente las tienen cortadas. Entonces te lo pasas como un enano, porque hay zonas que puedes ir auténtico gatillo conduciendo. ¿Disfrutas más con el Alfa o con el Porsche? No, con el Alfa. El Alfa es... nada que ver, no tiene... Vamos a ver, son dos sentimientos encontrados. El Alfa es un coche de una conducción muy facilita, mucho más fácil que la de un SEAT, por ejemplo. El SEAT era una conducción más... distinta, y esta es una conducción muy sencilla porque el coche tiene una distancia entre ejes muy buena, es un coche muy ligerito, y a su vez se hace divertido, y a mí me gusta mucho el Alfa, sí. ¿Qué se siente al seguir haciendo carreras pensando que la primera fue hace casi más de 45 años? La verdad es que no lo pienso, porque si lo pensara igual me ponía a llorar. No, yo sigo haciendo, mira, además lo comentamos Daniel y yo constantemente, cuando hacemos los rallies todos los entrenamos, haremos 2, 3, 4 pasadas, las que se puedan, las que sea en un momento determinado, y si una zona es más complicada, pues la dedicas más tiempo, si no tiene más. Pero es como se hacía antaño, o sea, no hacemos nada de lo que no se hiciera antaño, y entonces ahí repasamos, y entonces lo dedicamos, intentamos hacerlo teóricamente muy profesional como lo hacíamos. Cuando nos subimos en el coche de carreras, nosotros salimos a ganar, o sea, aunque resulte ridículo, pero luego sabemos que nosotros vamos a ganar a lo que lleguemos, que no nos preocupa al final dónde llegamos, pero el espíritu es salir a ganar, no paramos ningún momento de eso. ¿Qué personas fueron clave en tu trayectoria deportiva? Hombre, te diría que la primera persona clave en mi trayectoria deportiva ha sido mi padre, sin ningún género de dudas. Después, pues, claves, Estanislao Reverter, y el grupo que lo componía, su sobrino Antonio, Tucho, Reverter, Facas. Esos fueron gente claves en mi época, y luego, no sé, tanta gente, pero gente que luego ya, más que claves, gente que te ayudaba, ¿no? Como han sido todo el grupo de amigos míos, o sea, que siempre me han apoyado. En este caso también, ahora mismo, una persona clave en todo esto es mi mujer y mis hijos. Bueno, Pablo, ¿qué recuerdos tienes de tus copilotos? De todos, en general, un grato recuerdo. O sea, gente que ha hecho posible prácticamente donde yo pude llegar y donde he llegado, ha sido gracias al trabajo con ellos en conjunto, y yo sé, no sé, ahora mismo pues recuerdo con gran cariño a Guillermo Barreras, Enrique Portocarrero, Luis Miguel Sanz. He tenido mucha gente sentada a mi lado, gente que ya no está, por desgracia, como es el caso de Antonio Boto, como es el caso de Facas, que también desaparecido. Un copiloto que es un íntimo amigo mío, que es Luis Miguel San Jerónimo, pero que tengo relación con él desde que éramos niños, porque estábamos internos los dos juntos, y seguimos siendo grandes amigos. Otro hombre que me ha copilotado algunas veces ha sido Nacho Rozas, también un buen hombre. En regularidad ha venido mucho conmigo un gallego de Vigo, Breogán Abalde se llama, a Josito López Orozco, tantos y tanta gente, y por supuesto ahora, que ya lo comenté anteriormente, la persona que me está acompañando y con el que estoy disfrutando, Daniel Ferrater. Simplemente, pues bueno, que si de alguien en este momento no me he acordado, que me disculpe, pero que son tantos recuerdos unidos y tantas cosas que al final muchas de ellas te lías y te olvidas, pero
Pero al final de todos, de toda la gente que me ha ayudado y que ha estado conmigo, yo creo que tengo grandes recuerdos y grandes sitios en mi corazón para ellos. Bueno, pues nada, Pablo, muchas gracias por contarnos tus experiencias y pues tantos años dedicados a la competición y al motor. A vosotros y a ti por acordarte de mí. Bueno, despedimos estos dos reportajes con estas dos joyas que tiene nuestro amigo Pablo. Espero que os haya gustado tanto la primera parte como la segunda. No os olvidéis en dejar un buen like, decirnos en los comentarios qué os ha parecido pues este protagonista y nada, compartir el vídeo con vuestros amigos. Nos vemos en breves con un nuevo vídeo.